Alex simplemente va rezagado. Noticia interesante última. Esto es un artículo que leí que me llamó muchísimo la atención y que puedes buscar y leer tú mismo porque te deja el titular del artículo. Pero que habla básicamente de la cronología. El artículo está publicado en 2007. ¿Por qué te vas a 2007, Gonzalo? ¿Por qué publicar noticias de 2007? Pues porque esas noticias de 2007 daban una cronología y esto era el Jerusalem Center for Public Affairs. Fuentes que estaban en hebreo, en francés y en alemán. Y esas fuentes nos daban básicamente información sobre lo que eran los yacimientos petrolíferos en la Franja de Gaza, en la costa frente a la Franja de Gaza. Yacimientos de petróleo y de gas licuado. Y lo digo porque esta noticia, que es del año 2007 y que nos da una cronología para entender cómo empezó todo eso, está muy vinculada con algo que podría... Hilo yo estos enlaces, ¿vale? Pero hilo lo siguiente. En el año 1999, se firma un acuerdo con British Gas para la explotación de tanto petróleo como gas de la Franja de Gaza, y junto con la CCC, otra compañía energética con sede en Atenas, griega en este caso, pero la principal fuente de explotación de esos yacimientos sería British Gas, con el 60% de la explotación en sus manos. El 10% de la explotación estaría en manos de la autoridad palestina. ¿Esto qué significa? En el artículo que tenéis en pantalla, en el Jerusalem Center, publicaba que el propio director del Mossad en aquella época advirtió de los riesgos que tenía para la seguridad nacional de Israel dejar en manos de Gaza la explotación de ese yacimiento. ¿Por qué? Porque para el año 2006 entra en el poder en Gaza Hamas, que es una corriente extremista dentro de Palestina, una corriente extremista que pasa a tomar la administración o la autoridad en Hamas, que es la franja, en Gaza, que es la franja que está entre la costa y Israel. Tenemos luego Cisjordania, que es el resto de Palestina, pero la que está aislada es la franja de Gaza, y esa es en la que está a los mandos Hamas. ¿Qué ocurre? Que Israel veía, o el exdirector del Mossad en aquel momento veía los riesgos de que si la autoridad de Gaza tenía acceso a la explotación de estos yacimientos, evidentemente, aunque solo fuese el 10%, tendría acceso también a financiación, ¿vale? Y esto es lo que le daba miedo, la financiación que pudiese obtener mediante el mercado de la energía la autoridad de Hamas en la Franja de Gaza. Y por eso se señalaba como un riesgo potente. Y por eso, un año después, en el año 2008, llegan al poder en 2006, en 2007 sale este artículo. En 2008 es cuando se hace la ocupación de Gaza, la primera guerra de plomo fundido, que es la operación que se realiza en la ocupación de la Franja de Gaza por parte de Israel en el año 2008, que obtuvo muchísimas protestas internacionales, etcétera, igual por la brutalidad. Entonces, ¿qué nos deja esto entrever? Evidentemente que puede existir también tensiones en lo que se refiere al mercado energético ahí. Es decir, que puede haber intereses del mercado energético. Y dicho sea de paso, y seamos inteligentes, lo que vemos aquí es que los que están siempre detrás del tema es los dueños del territorio de Palestina, que no es ni Israel ni tampoco Palestina considerada como la población palestina, sino que es el antiguo imperio británico, porque British Gas es el que está al 60% en la explotación de esos yacimientos. Por lo tanto, si alguien pudiese colaborar con esa explotación, si a alguien le preocupaba esto, al Mossad le preocupaba esto, tenía que ser evidentemente por colaboración de los británicos, que era British Gas la que estaba en esa explotación de esos yacimientos, ¿vale? Si no, no habría tecnología para explotarlos. Piénsalo, dale una vuelta y ahí te lo dejo. Muy interesante ese punto, ¿vale? Ahora, repaso de noticias. Bueno, he publicado también esta mañana, no, anoche lo publiqué, esta noticia porque se empezaba a publicar cada vez más en otros medios. El hecho de que estuviese el Jerusalem Post hizo una encuesta donde ponían que la mayor parte de los israelíes, 70 y pico por ciento, creo, 80 y pico por ciento, consideraban que este tipo tenía que dimitir, el primer ministro de Israel. ¿Por qué? Porque dices, a ver, él, supongo, y el ministro de Defensa y todo lo demás, porque hay dos posibilidades en este escenario, en este conflicto, en este ataque que sorprendió hace 2 fines de semana a Israel. Dos posibilidades. Uno, fue un ataque sorpresa, efectivamente, como es la versión oficial que nos están dando ellos mismos. No, esto fue un ataque sorpresa, no nos dimos cuenta. Vale, fue un ataque sorpresa, no te diste cuenta. Es difícil creerlo, ¿por qué? Porque es una región que no tiene ni siquiera ejército, están mal organizados, están directamente en la Franja de Gaza, no tienen infraestructuras, no tienen servicios de inteligencia ni nada parecido. Frente a Israel, que es probablemente el estado con mayor seguridad del mundo, con un servicio de inteligencia extremadamente profesional, con satélites, con controles, incluso leí que tenían hasta controles tectónicos en
en los que podían detectar el movimiento de carros de combate o de vehículos cerca de la frontera. Bien, con ese tipo de tecnología, que digas que te han sorprendido es opciones. Es cierto, te han sorprendido, por lo tanto eres un inútil y tiene que ser despedido alguien, evidentemente. O B, no es cierto que te has sorprendido y tú conscientemente has permitido que esto ocurra, si no lo has protagonizado tú, bandera falsa, has dejado que pase, opción B, y que en ese caso has dejado que pase porque tienes un pretexto. ¿Cuál? La unificación de gobierno, el blindaje del gobierno que ha hecho Netanyahu. Lo primero que ha hecho tras este incidente fue blindar su gobierno con una coalición, con un acuerdo en Israel, un acuerdo político para blindar su gobierno en estado de guerra. Es decir, no me podéis echar, ¿por qué? Porque estamos en estado de guerra. ¿Y por qué digo no me podéis echar? Porque los últimos meses hemos visto miles y miles, pero esto venía desde la época COVID prácticamente, miles de personas en Israel, en Tel Aviv, manifestándose contra Netanyahu. Se le acusa de corrupción, se le acusa de mil cosas. No he entrado a investigar profundamente los escándalos que tenga este hombre, pero lo que está claro es que sí sé que la opinión pública en Israel no estaba a favor de él, y por lo tanto este movimiento que ha ocurrido le deja, por decirlo así, anclado y blindado, asegurado en la posición de poder dentro de Israel, porque no puede ser reemplazado en una situación de guerra. Aquí teníamos las noticias que publicaba ABC News. Y aquí está diciendo, fíjate, aquí el reportero de ABC News dice Bibi es un asesino, que es básicamente, Bibi es el primer ministro de Israel, es Netanyahu, y lo están llamando asesino. ¿Qué ocurre? Que esto lo está publicando ABC News, y esto es la población de Israel la que está cantando esto. So high here that people are blaming Prime Minister Benjamin Netanyahu for getting into this mess. Dice, y la gente está culpando al primer ministro Netanyahu por meterse en este lío. Dice, por preocuparse de su propia situación política. Y no proteger, dice, por preocuparse por su situación política durante los últimos años y no proteger los ciudadanos del sur de este país. Dice, y no actuar contra Hamas simplemente haciendo que desaparezcan en lugar de estar tomando de bombardeos de vez en cuando. Vale, básicamente la eliminación de Hamas en lugar de estar permitiendo que existiesen y que de vez en cuando se bombardeasen. En fin, esa es la postura que están tomando algunos medios ya. Entonces, ¿qué ocurre? Que la versión oficial que nos estaban dando era una propaganda de que no, esto es un ataque contra toda la democracia, etcétera, pero vemos que este lío tiene muchas más vertientes, muchos más vértices que los que aparentemente nos daban. Otra cosa que me llamó la atención, lo publicaba Reuters también, el FMI, el Banco Mundial, incluso el G20, se consideran incapaces, impotentes de manifestar ninguna opinión al respecto en el conflicto de Israel. ¿Por qué digo esto? Porque nos han bombardeado, nos han inundado con críticas a Rusia en la ocupación de Ucrania, pero cuando vemos que Israel está destruyendo una zona que no tiene ni siquiera ejército, no hay ninguna crítica al gobierno de Israel. ¿Por qué? Porque Israel nadie puede tocarlo, nadie se mete con ellos.